¿Ya, verdad? Sí, ya, Hola, ya se profesor, está muy bien. transmitiendo. Ya, adelante, ya. Bueno, miren, yo anuncié que íbamos a ver espacios LP y el concepto de integrabilidad uniforme, pero también quedó pendiente la vez pasada ver un poco más el manejo de la esperanza condicional y me parece importante que sí, aunque las primeras cosas son en realidad bastante simples, pues sí conviene tener así como manejar muy bien este concepto de esperanza condicional, que tiene esa dificultad que les decía que se define no constructivamente, sino que se define con base en las propiedades que tiene. Entonces, bueno, les recuerdo aquí que, como en la definición, este es el problema que se quiere resolver y es el que se resuelve con el teorema de Radon-Nikodym, que después vamos a ver la demostración. Pero bueno, la idea es que se tiene un espacio de probabilidad, este es el espacio base, el espacio, digamos, con el que se parte. O sea, se asume que ya se tiene construido o definido un espacio de probabilidad. Y aquí una ventaja es que para trabajar con esperanzas condicionales, vamos a hacerlo con variables aleatorias de esperanza finitas para las que está definida la esperanza condicional. Eso facilita las cosas porque si una variable aleatoria tiene esperanza finita, entonces es finita, excepto a lo más en un conjunto de probabilidad cero. De manera que prácticamente podemos asumir que no toma los valores infinito o menos infinito, sino que es una variable aleatoria que toma valores reales. Y aquí la idea básica es que tenemos esta sigma álgebra, que es la inicial, que digamos en un problema general, esta es una sigma álgebra que es grande, o sea, está formada por, o sea, en general, sobre todo si ya estamos tratando con un proceso estocástico, este espacio de probabilidad va a ser un espacio bastante grande, tanto el omega como la sigma álgebra van a tener muchos elementos, o sea, una infinidad no numerable. Entonces, bueno, la idea es que si tenemos una subsigma álgebra, es decir, una sigma álgebra contenida en esta inicial, queremos definir lo que significa la esperanza condicional de X, dado que se tiene esta sigma álgebra. Esa sigma álgebra, dicho así, puede sonar al principio como algo que como que no se ve claramente qué se quiere decir, ¿no? Esperanza condicional de una variable aleatoria dada una sigma álgebra. Bueno, lo que pasa es que ya en los problemas que vamos a tratar, esta sigma álgebra que va a estar generada por una familia de variables aleatorias, una familia que puede ser finita o infinita. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es definir la esperanza de X, dado que se conocen los valores de las variables aleatorias que generan esta sigma álgebra. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a encontrar en los libros que se habla de sigmas álgebras como información. Es información en ese sentido de que en general estas sigmas álgebras con las que se trabaja están generadas por una familia de variables aleatorias. Y bueno, entonces, digamos, un problema práctico que se presenta es que si solamente conocemos los valores de estas variables aleatorias que generan esta sigma álgebra, ¿qué se puede decir de esta X que es medible con respecto a esta sigma álgebra?
esta variable aleatoria X no necesariamente es medible con respecto a esta. Es decir, la imagen inversa de un boreliano está aquí, pero no necesariamente está acá. Entonces, es como un problema de estimación, o sea, tenemos conocidos los valores de ciertas variables aleatorias y con base en esos valores queremos estimar la esperanza de esta variable aleatoria, es decir, el promedio de los valores que toma esta variable aleatoria. Y bueno, esa es como la idea central, ¿no? De la esperanza condicional. Y en ese sentido, yo les comentaba la vez pasada que se puede pensar como una especie de proyección. Una sigmal, una variable aleatoria medible con respecto a esta f, digamos, la proyectamos sobre G y obtenemos una variable aleatoria. A ver, esto es así como, nada más como para daros una idea, porque no tenemos definido lo que significaría una proyección sobre la sigmal, pero sería algo así como encontrar una variable aleatoria G medible que haga, por ejemplo, mínimo, que haga que sea mínimo la esperanza de X menos la variable aleatoria esta con la que la vamos a estimar al cuadrado. Por ejemplo, sería una manera de encontrar una estimación de esta. Pero bueno, ese es un problema práctico que se resuelve y se utiliza en ese sentido. Se utiliza mucho, por ejemplo, en esa cuestión de señales que se envían, pero que en el camino se les mete ruido, entonces no llega lo que se envió y se tiene que estimar lo que se envió a partir de lo que se recibe. Pero bueno, el punto... No se ve la pantalla, lo que está compartiendo. Ah, perdón. Gracias. Ay, perdón. Aquí está. Ya, perdón, sí, me olvidé de compartir la pantalla. Entonces, bueno, les decía, entonces esta variable aleatoria X es medible con respecto a esta F, esta sigma que verán, pero no necesariamente, ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve aquí el PDF? Sí, doctor. Sí, se ve. Bueno, entonces, tenemos esta variable aleatoria que es medible con respecto a esta sigma álgebra, pero no necesariamente medible con respecto a esta G. Esta G es más pequeña, entonces la imagen inversa de un boreliano está acá, pero no necesariamente está acá. Y por eso les decía que se podría ver como una especie de proyección de esta X sobre esta sigma álgebra. Proyección en el sentido de que se trataría como de encontrar una variable aleatoria G medible que se parezca en algún sentido o que se comporte en algún sentido como esta X en promedio. Y bueno, ya planteándolo como un problema de matemáticas, un problema matemático dentro del formalismo de la teoría de la probabilidad, pues se trata de encontrar esto. Se tiene una variable aleatoria X de esperanza finita, es decir, medible aquí. Se trata de encontrar una nueva variable aleatoria, Z, que estamos llamando Z, pero que sea medible con respecto a esta sigma álgebra más pequeña, que también tenga esperanza finita y que tenga esta propiedad, que es lo que nos está diciendo que en promedio esta Z se va a comportar como la X mientras estemos en G. ¿Sí? Y en ese sentido, esta Z, esta Z se puede pensar como la mejor estimación que se tiene de esta X. Pues si conocemos, si queremos encontrar, si lo que tenemos es la información dada por esta sigma álgebra, la mejor estimación de esta X va a ser esta Z. ¿Sí? Y bueno, el problema para tratar con la esperanza condicional, como les decía al inicio, es que no se define constructivamente. Se demuestra
que existe realmente una variable aleatoria z que tiene estas propiedades. Y entonces, pues hay que estar trabajando con esas propiedades, pero vamos a ver que eso es suficiente, o sea, que con eso se deja trabajar muy bien la esperanza condicional. En algunos casos, los casos más simples, cuando tenemos, no sé, la esperanza condicional de una variable aleatoria dada otra variable aleatoria, y hay una función de densidad conjunta, ahí se puede encontrar explícitamente el valor de la esperanza condicional, pero pues ese es un caso muy limitado, o sea, para empezar es una variable aleatoria dada otra. Aquí en general este concepto nos va a ser más útil cuando esta sigma álgebra G esté generada por una infinidad de variables aleatorias. Entonces, y la vamos a tener que trabajar pues con base en las propiedades que tiene. Y bueno, entonces voy a ver un poco con detalle las propiedades que tiene la esperanza condicional, pues nada más para ver de qué manera se trabaja, ¿no? A ver, aquí estas son las propiedades, que son propiedades que tiene pues de hecho la esperanza no condicional también, ¿no? Es una función lineal, la esperanza de una constante es la constante. Si esta X, que es F medible, ya es G medible, pues la esperanza condicional de X dado G, pues es la misma X. Ya es G medible, ya tenemos una función G medible. Entonces, a ver, esta, por ejemplo, la 5. Esta es una propiedad que se utiliza mucho, que se enuncia diciendo que la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza. Se utiliza mucho porque en ocasiones tenemos esperanzas condicionales y buscamos encontrar esta, y bueno, usando esta propiedad, si tenemos la esperanza condicional, pues ya podemos encontrar la esperanza de X, porque esta va a ser más simple que esta X. ¿Cómo se prueba esta que está aquí? Pues básicamente es de la definición. Digamos, es una parte de la... Ah, gracias. Gracias. Sacaron aquí mi comida. Pues se sigue la definición porque como esta esperanza sobre cualquier elemento de la sigma álgebra G, integrada sobre cualquier elemento de la sigma álgebra G, es igual a la integral de la X sobre ese mismo elemento, pues basta con tomar aquí el omega, el total, que forma parte de G. Y bueno, ¿qué es la esperanza de la esperanza condicional? Pues es la integral de esta sobre omega, pero como esta es la esperanza condicional, pues tiene la propiedad de que esta esperanza sobre omega es igual a esta integral sobre omega es igual a la integral de X sobre omega, pero esto es la esperanza de X. Y entonces ya está probado que la esperanza de la esperanza condicional, pues es la esperanza. De hecho, es solamente un caso particular de la propiedad principal que caracteriza a la esperanza condicional, porque en realidad esto vale no solo para omega, vale para cualquier otro conjunto. Bueno, entonces, algunas demostraciones son así de simples. La 6, ¿qué dice? ¿Qué dice la 6? Vamos a ver qué dice la 6. La 6 dice que esto que nos hace ver que efectivamente se puede tratar como una proyección. Si tenemos dos subsigmas álgebras de F, o sea, F contiene a estas dos, pero además G está contenida en H. Todos los elementos de G están en H. Entonces, si primero tomamos la esperanza de X dado H, o sea, con respecto a la más grande, y luego a esta variable aleatoria, eso no hay que olvidarse nunca, que la esperanza condicional es una variable aleatoria. Entonces, esta variable aleatoria ahora la condicionamos con respecto a G, y ¿qué se obtiene? Pues se obtiene la esperanza de X dado G, o sea, vamos a H, que es más grande, luego vamos sobre G,
pues obtenemos la esperanza sobre G. ¿Cómo se probaría esta propiedad? La 6. Vamos a ver, para probar 6, ¿qué decimos? A ver, no es un único método, ¿no? Cada uno de ustedes se podría inventar su propio método para demostrarlo. Entonces, vamos a probar esta propiedad que acabo de enunciar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues comenzamos por definir una de las esperanzas condicionales. Aquí yo hice esto pensando que a veces por prueba, ¿no? A ver cuál es la que conviene tomar. Tomo la esperanza condicional de X con respecto a H. Y esa la llamo Z. Esa sé que existe. Y tomo un Y. Bueno, aquí acuérdense que se habla de versión de la esperanza condicional porque hay muchas variables aleatorias que tienen la propiedad de la esperanza condicional. Nada más que cualquier par de ellas son iguales con probabilidad 1. Por eso es que se habla de versiones de la esperanza condicional. Eso tiene una ventaja porque eso quiere decir que en algunos problemas vamos a poder modificar un poquito la versión que tengamos de la esperanza condicional para tener una buena versión de la esperanza condicional, así la que necesitemos. Es decir, esto no es una desventaja. El que sea una versión no es una desventaja, al contrario es una ventaja porque nos permite modificarla siempre y cuando la modifiquemos solamente en un conjunto de medida cero. Pero vamos a ver que eso es muy útil. Bueno, entonces llamamos Z a la esperanza condicional de X con respecto a H y Y a la esperanza de Z con respecto a G. Entonces, ¿qué tenemos? Si tomamos un elemento en G, como Y es una versión de la esperanza condicional de Z con respecto a G, pues entonces se tiene esta igualdad. La integral de Y sobre B es la integral de Z sobre B. ¿Sí? Esto es porque Y es una versión de la esperanza condicional de Z con respecto a G. Ahora, como G está contenida en H, este conjunto B, pues también está en H, en esta sigma álgebra H, en esta H. Entonces ahora, como Z es una versión de la esperanza condicional de X dado H, entonces esta integral sobre este conjunto B que está en H es igual a la integral de esta X sobre este conjunto B que también está en H. Y entonces, pues ya está, porque de aquí a acá, que vemos que si tomamos un elemento B en G, la integral de Y sobre B es igual a la integral de X sobre B. Eso quiere decir que esta Y es una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G, que es lo que se quería probar, que una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G se puede obtener tomando una versión de la esperanza condicional de esta esperanza condicional con respecto a G. ¿Sí? Entonces, y ya está probado el resultado. Y bueno, las otras dos se demuestran, digamos, como de manera similar, de manera así sencilla. Me gustaría pasar a algunos resultados que ya, digamos, ya no son tan sencillos, en donde en ocasiones hay que recurrir a este método, que nunca hay que olvidarse de él, que en muchas ocasiones para demostrar una propiedad de las variables aleatorias, hay que comenzar por el caso de una variable aleatoria simple y luego utilizar el hecho de que cualquier función medible no negativa se puede aproximar mediante una sucesión no decreciente de variables aleatorias simples, no negativas. Luego utilizar el teorema de la convergencia monótona, o acá creo que se utiliza el teorema de la convergencia dominada, algunos de los teoremas de convergencia, y ya se tiene entonces el resultado para las variables aleatorias no negativas. Y después, para las variables aleatorias que pueden tomar valores positivos y negativos, pues se descompone la variable aleatoria en su parte positiva y su parte negativa. Aquí nuevamente, como estamos tratando con variables aleatorias de esperanza finita, la parte positiva de la variable aleatoria también va a tener esperanza finita, la parte negativa también. Entonces no vamos a tener problemas con esto de que la esperanza sea finita. Entonces, a ver, aquí ¿qué queremos probar?
queremos probar una generalización de la propiedad de la esperanza, porque lo que nosotros sabemos de la esperanza condicional, lo que sabemos es que la integral de z sobre cualquier elemento de G es igual a la integral de x sobre ese mismo elemento. Ahora queremos probar que hay algo más fuerte, que si tomamos ya no solo un evento, sino que tomamos una variable aleatoria acotada, W, que sea G medible, entonces la esperanza de W por Z, entonces esperanza de W por Z igual a, aquí creo que aquí hay un problemita, no, está bien, está bien. Entonces que la esperanza de W por Z es igual a la esperanza de W por X. Es decir, la integral sobre omega de W por Z es igual a la integral sobre omega de W por X. ¿Sí? Es una generalización, o sea, ya no solo es para un evento, sino para cualquier función medible acotada. ¿Sí? Aquí sí hay que pedir que sea acotada para no salirnos del caso de la esperanza finita. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Como queremos probar esto para cualquier variable aleatoria acotada, para cualquier W, y lo que sabemos es que esta propiedad vale si esta es la función indicadora de un evento, bueno, pues comenzamos con las simples. O sea, tomamos primero el caso de una función simple, que sea G medible, que va a ser una combinación de este tipo, donde estos elementos están en BK, y vamos a aplicar, pues, lo que ya sabemos de la esperanza condicional, y sabiendo que es una función lineal. Aquí tenemos una suma finita. Entonces, ¿qué pasa? Que la esperanza de phi de z, de phi por z, pues es la esperanza de esta suma, multiplicado por z. Esta xk sale de la esperanza, porque son constantes. Y pues aquí lo que tenemos es la integral de z sobre bk, pero eso sabemos que es la integral de x sobre bk. Y entonces ahora nos vamos al revés, ahora metemos la x, y tenemos esto que está aquí, y tenemos que esto es la esperanza de phi por x. Entonces, ya está probado que para una función, si W es una función simple, acotada, pues se cumple esta propiedad. Entonces, ahora, si tenemos cualquier variable aleatoria acotada G medible, aquí hay que tomar una no negativa, una variable no negativa. Entonces, existe una asociación de variables aleatorias simples, tales que esto converge. Bueno, lo que pasa es que aquí estoy usando un resultado más general, pero no lo vimos. Hay un resultado más general que de toda variable aleatoria toda variable aleatoria no negativa se puede aproximar por funciones simples. También una variable aleatoria cualquiera, acotada, se puede aproximar por funciones simples, de tal manera que ya no necesariamente vamos a tener una sucesión no decreciente, pero sí vamos a tener esta propiedad, que esto va a ser siempre en valor absoluto menor o igual que la variable aleatoria que estamos aproximando. Pero bueno, si así no les gusta, pues lo hacemos primero para una no negativa. Entonces esta es una asociación no decreciente de variables aleatorias simples, no negativas, para los cuales ya se probó esto. Aplicamos el teorema de la convergencia monótona, y entonces ya tenemos que la esperanza de WZ es igual a la esperanza de WX para cualquier variable aleatoria simple no negativa. Y después hacemos el procedimiento de tomar la parte positiva y la parte negativa para el resultado general. Aquí lo que hice fue aplicar este resultado más general, en donde tenemos que esto está acotado por esta, y como esta está acotada, es integrable, y entonces más bien lo que aplicamos es el teorema de la convergencia dominada, que nos dice que si tenemos una asociación de funciones que están acotadas por una función integrable, entonces la esperanza del límite es el límite de las esperanzas.
Y entonces, ¿qué tenemos? Que la esperanza de W por Z es la esperanza del límite de las pis. Y esto sabemos que es, aquí como está la Z, phi n por Z. Bueno, sí, aquí la Z es aquí se tiene la esperanza de W por Z, es la esperanza de este límite. Bueno, sí, o sea, lo que tendríamos es que phi n por Z, bueno, déjame ver aquí cómo está, aquí hay un problemita. Déjame ver de dónde salió la Z, porque la Z... mm, a ver, Z es una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G. Entonces, a ver si aquí me ayudan un poquito, porque aquí, esto está bien, ¿no? Porque esta W es el límite de estas pis. Lo que me confundió aquí un poco es que saqué este límite, pero aquí está la Z. Esta Z es la esperanza condicional. Estoy aplicando el teorema de la convergencia dominada. A ver, vamos a ver dónde estoy aplicando el teorema de la convergencia dominada. Esto sale este límite, ahorita vemos cómo sale este límite. Y luego aquí ya, esto que está aquí, ya probamos que para una función, simple se cumple esto. Y entonces tenemos esto que está acá y tenemos esto que está acá. Pero entonces esta Z, pues, no sé si ve que aquí hay un problemita, ¿no? ¿Sí ven que hay un problema con esta demostración o no? No hay problema. Si vos una vez de traje medible, si una vez de tales viene, tales que converge a esto. Y se tiene esto. Entonces esta Z tendría que ser... esta Z es una versión de la esperanza condicional de W. Es una versión de la esperanza de W. Oye, Sí. solo porque te ves poquitito nieve. Sí. ¿Tú dando una clase? Ahorita voy, ¿eh? Sí. A ver, ¿alguien me puede ayudar aquí? Converge a esto. Z es la versión de X con respecto a G. Y W es una variable. No, a ver, Z siempre es una... No, a ver, Z siempre es la versión de la esperanza condicional de X con respecto a G. La W, esta es esa parte. Entonces Z en todo esto es una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G, todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a probar es que aquí podemos poner una W que sea que medible y acotada, ¿no? Ya lo probamos para las simples. Entonces ahora quiero usar aquí el teorema de la convergencia dominada, usando que esto es menor o igual que esto. Yo creo que lo que me falta aquí es lo siguiente. A ver, estas pienes a lo que aproximan es a la W. O sea, no tiene nada que ver con la Z. La Z es una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G. Y tiene esperanza finita. Entonces, W por Z, como W es acotada, W por Z tiene esperanza finita. Entonces, aquí hay que poner Z. O sea, hay que multiplicar esto por Z de los dos lados, bueno, por el valor absoluto de Z. Y tenemos que esto está acotado por W por Z, que tiene esperanza finita.
entonces podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada, pero no a W, no a phi n, sino a phi n por Z. ¿Sí? Sí, porque phi n por Z está acotado por W por el valor absoluto de Z. Y entonces ahora sí, esto que está aquí es el límite de estas, con todo y la Z, o sea, el límite de phi n por Z, y ahora sí, por el teorema de la convergencia dominada, este límite sale, entonces tenemos aquí adentro, pues aquí la esperanza de phi n por Z, pero como ya probamos que para una función simple, esto es igual a la esperanza de phi n por X, pues ahora hacemos al revés. Ese límite entra nuevamente porque como X tiene esperanza finita y W está acotada, W por X, bueno, por el valor absoluto de X, tiene esperanza finita. Acuérdense que el teorema de la convergencia dominada lo que dice es que si tenemos una sucesión de funciones medibles que converge a otra función, tales que esas funciones están acotadas por una función integrable, entonces se puede intercambiar el límite con la integral. Entonces, tanto al multiplicar por z como al multiplicar por x, lo que obtenemos acá es una esperanza, una variable aleatoria integrable. Entonces, en los dos casos podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada y aquí ya lo apliqué para phi n por z y aquí lo voy a aplicar para phi n por x. Phi n por x está acotado por w por x y entonces este límite entra acá, es el límite de estas, pero el límite de estas pues es la esperanza es w por x y ya tenemos el resultado. A ver si no los confundí con esto. Si hay preguntas, adelante, ¿eh? Profe, el paso de la Z a la X, ¿por qué fue? De la Z a la X, ¿De en la aquí? esperanza. ¿De aquí a acá? Sí, profe, sí. O sea, de la esperanza de phi n por z a la esperanza de phi n por x. ¿O antes? Sí, profe. No, esta es No, porque ya... ahí que... Ahí. No, esto es porque ya probamos antes que cuando phi es una función simple, aquí mira, hay una cosa en la que yo me confundí ahora, pero ya lo tengo claro. Z todo el tiempo en esta demostración es una versión de la esperanza condicional de X con respecto a G. O sea, esta Z es fija, ¿sí? No varía. Lo que vamos a probar es que para cualquier W, G medible acotada, se cumple esto. Y esa es la W es la que vamos a aproximar por funciones simples. La Z va a ser la misma todo el tiempo. Bueno, entonces aquí en el primer paso demostramos que cuando phi, o sea, cuando esta W es una función simple, se cumple la propiedad que queremos, que la esperanza de phi por z es la esperanza de phi por x, para cuando phi es una función simple. Y acá, este paso de aquí a acá, pues es por eso, porque como phi n es una función simple, acá ya probamos que la esperanza de phi n por z es igual a la esperanza de phi n por x. ¿Sí? Eso fue lo que probamos en el primer paso. Que cuando este es simple, aquí la x y la z se comportan igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias, profe. ¿Sí? Sí, este es el paso anterior, precisamente por eso primero lo hicimos para las funciones simples y luego se trata de utilizar, en este caso yo me quise ahorrar ahí un paso y aplicar el teorema de la convergencia dominada, porque hay ese teorema, pero en realidad no lo vimos. En realidad, con lo que hemos visto, lo que habría que hacer es, primero, tratar el caso de una W no negativa, y entonces aplicar ahí el teorema de la convergencia monótona primero, y ya después descomponer en la parte positiva y en la parte negativa. Pero bueno, eso también ilustra el uso del teorema de la convergencia dominada. Entonces, como phi n z converge a wz y estas variables aleatorias están acotadas por una función integrable,
entonces podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada. Este límite puede salir de esta esperanza. Acuérdense que la esperanza es una integral. Entonces, cuando hablamos de una esperanza, bueno, este límite sale de la integral, es decir, sale de la esperanza. Y aquí ya tenemos, ya salió, aquí aplicamos el resultado anterior, que vale para las simples, y luego, como esas también están acotadas por una función integrable, pues este límite puede entrar aquí, este límite entra, y ya tenemos lo que queremos. ¿Sí? Este es como el camino clásico para demostrar, cuando se quiere probar algo sobre una variable, sobre una familia o una variable aleatoria, y no se puede o no se ve cómo hacerlo directamente, pues tenemos este recurso de la aproximación mediante las funciones simples. Por eso les decía yo que ese resultado de Lebesgue, de que se pueda aproximar toda función medible no negativa mediante funciones simples, no negativas, es un resultado así fundamental. Es decir, sin ese resultado, o sea, como que ese resultado es la base de, bueno, después de haber definido la medida, ¿no? Pero para definir la integral, esa es la base que se puede trabajar con funciones simples y después utilizar los teoremas de convergencia para que pasando al límite podamos demostrar lo que queramos demostrar para cualquier variable aleatoria. Ese es así como la idea clave. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre esta demostración? Si hay dudas, pregunten, ¿eh? No se queden con dudas. ¿Quieren que veamos esta siguiente demostración para ejercitar más? Entonces, yo nada más quería ver estas demostraciones y luego ya pasar a los PAS-LPs. Pero si creen que vale la pena trabajar con esta demostración, la hacemos. ¿Qué dicen? Hacemos esta demostración. ¿Qué tan larga está? Bueno, aquí sí se sigue el método de hacerlo para las no negativas y luego para cualquier variable aleatoria, disponiéndola en su parte positiva y su parte negativa. Pero aquí se utiliza el resultado anterior, de que ya tenemos que esto vale cuando W es acotada. Entonces, pero bueno, ¿vemos esto o ya pasamos a los partial LPs? Sí, podemos verla. ¿La vemos? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, entonces, ¿qué se quiere probar? Bueno, este resultado también es importante, también, incluso desde el punto de vista práctico. Para la cuestión, así como para el manejo práctico de la esperanza condicional, cuando tenemos una variable aleatoria y que sea g medible, si pensamos en esta g como información que tenemos sobre una familia de variables aleatorias, y esta y es g medible, esta y la podemos tratar como si fuera una constante. Por eso es que el resultado dice esto, fíjense. O sea, g, una subsigma álgebra de f, ¿no? X una variable aleatoria de esperanza finita, y una variable aleatoria g medible, tal que y por x tenga esperanza finita. Esto porque si no, no podemos encontrar la esperanza condicional. Entonces, una variable aleatoria g medible, pero de tal manera que ésta tenga esperanza finita. ¿Y qué es lo que dice el resultado? Creo que conviene verlo. Bueno, entonces hay dos cosas. Una, que este producto tiene esperanza finita y además, esta es la parte como práctica, ¿no? Esta parte de aquí. La esperanza de y por x dado g es y por la esperanza de x dado g. Es decir, esta y, que es g medible, la tratamos como constante, sale de la esperanza, porque como es g medible, digamos que ya tenemos toda la información sobre la g, o sea, no hay nada, esto ya está como determinado.
esta y. Entonces, es una, para fines de la esperanza condicional dado que esta y es una constante y sale de la esperanza, ¿no? Eso es para fines prácticos, es lo que se utiliza. Entonces, bueno, vamos a demostrar este resultado, ¿no? Que y es una variable aleatoria, g medible, tal que y por x tiene esperanza finita, y queremos probar que esto que está aquí tiene esperanza finita, y que se cumple esta igualdad. Entonces, ahora sí, primero suponemos que tanto x como y son no negativas, y entonces tomamos una versión de la esperanza condicional de x dado g, y entonces sabemos esto. Sabemos que si w es una variable aleatoria acotada, g medible, tenemos esto que está aquí. ¿Sí? Esto fue lo que probamos antes. En particular, si tenemos un evento b en g, y w una variable aleatoria simple, g medible, entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? Esta z, z es una versión de la esperanza condicional de x con respecto a g. Eso va a ser todo el tiempo en esta demostración. Z es la esperanza de x dado g. Bueno, entonces, ¿qué pasa con w por z? Como w es g medible, y como w es g medible, entonces la integral, bueno, entonces tiene esto, o sea, se tiene que la esperanza de w por, esto fue lo que probamos antes, la esperanza condicional de w por z dado g es la esperanza de w por x. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral de esta sobre cualquier elemento en g es igual a la integral de esta sobre ese mismo elemento. Es decir, esto que está aquí, la integral de w por z sobre g, un elemento acá, es igual a la integral de w por x sobre ese mismo g. Ahora, entonces ya está, si las dos, si son no negativas y w es una variable aleatoria acotada, entonces tenemos esta propiedad para cualquier b en g. Ahora vamos con la y. Como y es no negativa, es el límite de una sucesión que es no decreciente de variables aleatorias simples g medibles. Toda variable aleatoria simple g medible es acotada. Recuerdan que toma solamente un número finito de valores, entonces es acotada. Entonces, a cada una de estas WNs le podemos aplicar este resultado que ya tenemos. Entonces, lo que sabemos es que la integral sobre b de cada una de estas por z es igual a la integral sobre b de cada una de estas por x. ¿Sí? Entonces, eso es para cada una. Ahora aquí se trata de tomar el límite cuando n tiende a infinito. Como tanto z, porque además esto se probó, es una de las propiedades anteriores, que si x es no negativa, la esperanza condicional de x con respecto a g también es no negativa. Entonces lo que aquí tenemos es una sucesión de variables aleatorias no negativas, una sucesión no decreciente. Entonces utilizamos el teorema de la convergencia monótona, tomamos límites en los dos casos, aquí en las dos integrales, y entonces, bueno, pues wn converge a y, wn converge a y, y tenemos ahora ya esta igualdad para la y, donde y es no negativa, ¿sí? Entonces primero para una acotada, luego aproximamos por simples. Aquí un poco el juego aquí ya está hecho, ¿no? Pero a veces hay que probar, bueno, qué conviene tomar, cuál aproximamos, la y, la x, hay que estar jugando un poquito y hasta ver, digamos, cuál es qué cosa es lo que nos sirve. Y bueno, pues aquí ya que tenemos para esta igualdad lo que nos está diciendo es que una versión de la esperanza condicional de y por x dado g es y por z. ¿Sí? Lo cual implica que y por z, bueno, esto implica que y por z tiene esperanza finita, porque esta tiene esperanza finita, entonces esta también,
Esta es la hipótesis, que esta tiene esperanza finita. Entonces, esta también tiene esperanza finita, entonces ya está una parte del resultado, ¿no? Y además, pues por esta igualdad, esta que está aquí es una versión de la esperanza condicional de esta que está acá, dado G. Y bueno, pues ya lo que sigue, ya yo creo que ya lo vemos, porque bueno, nada más es un poco de álgebra, de descomponer la parte, esta y por x en su parte positiva, su parte negativa, y aplicar el resultado a cada una de esas partes. Y como todo es esperanza finita, no vamos a tener problemas, por ejemplo, con que la esperanza de esta suma sea la suma de las esperanzas, aunque haya un menos, porque todas tienen esperanza finita. Y ya se tiene el resultado para cualquier y. ¿Sí? Entonces, queda probado que efectivamente, si esta y es G medible y y por x tiene esperanza finita, esta y sale como si fuera una constante de la esperanza. Un resultado muy útil porque, bueno, y además intuitivamente es lo que se esperaría de una buena definición de esperanza condicional. O sea, lo que ya se conoce, pues no hay nada que promediar, o sea, ya es un valor determinado, se conoce, digamos, aquí asumimos que se conoce el valor de y porque es G medible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estas ya son un poquito más complicadas que las primeras, ¿no? Que las primeras son así como inmediatas. Aquí ya hay que usar este método de aproximar por funciones simples, ver cuáles se aproximan, cuáles nos conviene, e ir aplicando los teoremas de convergencia, ya sea el teorema de convergencia monótona o el teorema de la convergencia dominada. Digamos, esta es toda la fuerza de la integral de Lebesgue, ¿no? Que es este paso al límite, o sea, esto no se puede hacer con la integral de Riemann, ¿no? O sea, no tiene estas propiedades. ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? Si hay dudas, adelante, no importa que lo tardemos un poquito más, pero que quede claro. Es muy importante tener muy claro el concepto de esperanza condicional y manejar este concepto de esperanza condicional así como si fuera aritmética, digamos. O sea, hay que, así como automáticamente algunas cosas hay que hacerlas. A veces es un poquito delicado porque hay que ver que se cumplan ciertas hipótesis, pero hay que manejarlo así como después casi mecánicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Bueno, yo además quiero insistir en que este concepto de esperanza condicional pues cayó justo en el momento, o más bien el teorema de Radon-Nikodym se dio justo en el momento en que se requería, que se me sigue pareciendo curioso porque no había relación entre el teorema de Radon-Nikodym y la teoría de la probabilidad. Pero justo se demuestra el teorema de Radon-Nikodym cuando se inicia el estudio de los procesos estocásticos, es decir, de variables aleatorias dependientes. Y entonces se inventa este concepto de esperanza condicional, que es el que permite hacer después todo lo que sigue. Es curioso cómo se da esa coincidencia. Esto no lo voy a demostrar. Hay que tomar otra vez esto de la aproximación por las funciones simples y todo eso, ¿no? Pero se cumple, al igual que con la esperanza, el teorema de la convergencia monótona, el teorema el lema de Fatou. O sea, los teoremas que valen para la esperanza, valen para la esperanza condicional. Entonces, el teorema de la convergencia monótona, el lema de Fatou, el teorema de la convergencia dominada, se cumplen para la esperanza condicional. ¿De acuerdo? Y bueno, hay que demostrarlos, ¿no? Pero las demostraciones son básicamente las que se hacen para probarlo para el caso de la esperanza.
Entonces, ¿pasamos a los espacios LPs o quieren ver algo más de esperanza condicional o quieren hacer algún comentario? ¿Queda más o menos claro? No pretendo que si es la primera vez que están trabajando con este concepto, que ya quede totalmente claro, porque eh, si bien ya otra vez, como pasa con casi toda la matemática, ¿no? Cuando uno sabe cómo se hacen las cosas, dice uno, pues sí, está sencillo, dice uno, pero el problema es que a veces no se sabe cómo se hacen y no le encuentra uno, a veces hay que buscarle a ver cómo se puede demostrar algo, pero ya tenemos las técnicas de aproximación por funciones simples, teoremas de convergencia, entonces esos van a ser como las herramientas. Y bueno, y ahora este concepto de esperanza condicional que nos va a permitir trabajar con procesos estocásticos, que espero que sí alcancemos a verlo, por lo menos en el caso del proceso de Wiener. Entonces paso a los espacios LPs. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces a ver. Para no meter aquí ruido, voy a compartir esta pantalla y voy a compartir otra vez otra pantalla. Voy a compartir aquí, pero ahora voy a compartir. Ahora voy a compartir este que está aquí. Este. Ahí está. Los espacios LPs famosos. Bueno, miren, los espacios LPs surgen también una vez que, sobre todo ya en su forma general, surgen una vez que ya está más o menos avanzada la teoría de la medida. Pero en realidad surgen de otro lado. No me metí mucho en eso, pero en este tiempo, Hilbert y otros matemáticos estaban trabajando en problemas que tenían que ver con lo que se llama ecuaciones integrales. Y los métodos que los que estaban trabajando, y sobre todo a Hilbert, le llevó a definir este espacio que sería un L2, el espacio de las sucesiones de números reales, tales que la suma de la serie de los cuadrados sea convergente, ¿sí? Y bueno, aquí es donde surge el concepto de espacio de Hilbert, precisamente. Definió esta distancia de entre dos sucesiones que cumplan con esta propiedad, como se define, digamos, en Rn, ¿no? O sea, nada más que aquí es una serie. O sea, es la suma de los cuadrados, de las diferencias de los cuadrados de cada coordenada. Profe, otra vez no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? Ah, yo la compartí. Ah, a ver. A ver. A ver, a ver, ¿no? A ver qué pasó aquí. Yo pensé que esta vez sí lo había hecho bien. A ver, ¿qué pasó? A ver que no puedo entrar. A ver, espérame, déjame entrar otra vez. Porque... Claudia, Sí, ¿me das claro. después acceso, por favor? Porque no sé qué pasó. De hecho, tiene como confitrión. A ver, ¿Cómo qué? está como confitrión. No te entiendo. ¿Está como qué? Coanfitrión, o sea, no necesita permiso para compartir pantalla. Lo puedo hacer así. Pero es que ya no, es que no me agarra acá cuando entro a la sesión. Por eso A ver, si retiro el permiso, le vuelvo a... eh, a ver, sí, mira, me voy a salir y
Ok, a ver, ¿ya puede o no? Bueno, ya se fue. Creo que se salió, creo. Ah, sí, es que va a iniciar otra vez, yo creo. Yo creo que igual y vos creo se traban las compus, no sé. O hay un problema con el Zoom. El Facebook Live no se puede parar. Mm, ¿Alguien sabe a qué se deba? Dice que no puede entrar. ¿Quién sabe, Clau? O solo que reiniciamos todo de Sí, nuevo. exacto, exacto. Cerrar todos y volver a iniciar. Es como la fácil, ¿no? Si quieres, si Ah, no, quieres ya. finaliza. Ah, ya ahí viene. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya me van a Ah, hacer otra vez todo desde cero. Sí, ya. Ya, perdón, ¿eh? Ok, qué bueno que ya pudo, profesor. Y es que no me respondían acá ninguna de las teclas. A ver, entonces comparto pantalla y la que quiero compartir es espacios LPs, sería esta. Esta. A ver, ahora sí, ahí se ve, espacios LPs. Sí, ya sí, se ve. profe. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, profe, Bueno, sí, gracias. señor. Claro, pues sí, ya paso hablando. No, no se ve nada. Bueno, les decía que en realidad este concepto de los espacios LPs surge de otros problemas. Se estaba atacando problemas que tenían que ver con la solución de ecuaciones integrales, el problema de Dirichlet, cuestiones de ese tipo. Pero en ese proceso, Hilbert define esto que es el primer espacio L2, o sea, el primer espacio de Hilbert que se define, que es el del espacio de sucesiones de números reales, tales que la serie de los cuadrados converge. Y define ahí ya un concepto de distancia que ya había sido definido por Frechet, que ya había definido el concepto de espacio métrico. Y lo define, pues, digamos, tomando igual como se define en Rn, pero con una serie. Eh, y, bueno, se ve que este espacio así definido con esta distancia
es un espacio métrico completo, que además se puede definir un producto interior, nada más con la serie de los productos, XK por YK. Y bueno, eso es las propiedades que tiene un espacio de Hilbert. Después de eso, se extendió esta idea a, a, a definir los espacios L2, pero ya en un espacio de medida. Es decir, considerar en un espacio de medida las funciones que son de cuadrado integrable, definiendo esta distancia entre dos funciones, y como producto interior, aquí no lo pongo, pero el producto interior de f por g, pues la integral de f por g, y se vio que se obtiene igual un espacio métrico completo, y que además, bueno, forma un espacio vectorial en el cual se puede definir un producto interior que genera esta distancia, y a ese se le denota por L2 de este espacio de medida. Una vez definidos los espacios L2, aquí desconozco si hubo una razón especial de Riesz. Aquí un comentario al margen. Como que había, entre otros, había dos grupos de matemáticos en la época, ¿no? O sea, quienes estaban, digamos, con el tema este de la medida y la integral, y los que estaban en la parte más bien del análisis funcional. Riesz es quien hace énfasis, después de leer la memoria de Fatou, que creo que es el principal mérito de Fatou, o sea, su lema, pero además el haber hecho una exposición muy clara de la teoría de Lebesgue, y Riesz inmediatamente vio pues que todo eso que estaba escrito ahí, que había escrito Fatou, que había hecho Lebesgue, se podía poner en un contexto del análisis funcional. Y bueno, demostró algunos resultados ahí importantes, viendo el problema como de una funcional lineal definida según un espacio de funciones, por ejemplo, para definir la integral. Bueno, y ahí ya, bueno, se empezaron a conjuntar más gente que trabajaba en la teoría de funciones, o sea, en el análisis funcional, pues comenzó a interesarse en la teoría de Lebesgue porque vio que pues, le daba fuerza a lo que estaban haciendo. Bueno, el caso es que Riesz en 1910 define los espacios LPs. Desconozco, aquí la verdad es decir, no he visto una referencia que me diga si Riesz simplemente pensó en una extensión así porque sí, es decir, vamos a generalizar, o si hubo una razón particular para generalizar lo que es L2, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Riesz es quien define los espacios LPs para P mayor o igual que 1. Que ya no son espacios, o sea, siguen siendo espacios vectoriales, pero ya no con producto interior. Pero sí espacios vectoriales en donde se puede definir una norma, y con esa norma son completos. Ahora, ya una vez que se definen los espacios LPs, pero eso ya viene, digamos, como varios años después, resultaron ser de mucha utilidad en la teoría de la probabilidad. Porque en particular, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, como son espacios vectoriales normados, o sea, espacios métricos, ahí hay convergencia, o sea, se puede definir la convergencia. La convergencia en LP implica la convergencia en probabilidad. Y eso combinado con lo que vamos a ver también, que es la integrabilidad uniforme, que es otro concepto muy importante. Esas tres cosas combinadas, los espacios LPs, la convergencia en probabilidad y la integrabilidad uniforme,
nos dan resultados muy fuertes o bastante útiles, digamos, para a su vez demostrar otras cosas de la teoría de procesos estocásticos. Pero eso, insisto, eso ya vino posteriormente. Esto lo hace Riesz en 1910. Pero bueno, la definición, pues es la que no sé qué tanto conozcan de los espacios LPs, pero bueno, en realidad, bueno, la definición misma, pues es bastante simple. En realidad hay que hacerlo en dos partes, porque no es lo mismo trabajar para P entre 0 y 1 que P de 1 a infinito. En realidad lo que más nos sirve o lo que más se utiliza es para cuando P es mayor o igual que 1, pero se puede definir también para P entre 0 y 1. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Definimos LP, aquí le puse todavía no la L que uso acá, como el conjunto de funciones medibles tales que la integral del valor absoluto de f de la P sea finita. ¿Por qué le pongo esto así? Porque en realidad el espacio de estas funciones que tienen esta propiedad no forma, bueno, si queremos definir esto como una norma, o sea, esto elevado a la 1 entre p como una norma, eso no va a ser una norma porque una norma tiene la propiedad de que si la norma de un vector es 0, el vector tiene que ser 0. Y acá se tendría que si la norma que se definiera con esto es 0, entonces la f no es 0, es 0 con probabilidad 1, o excepto en un conjunto de medida 0. Entonces hay que definir clases de equivalencia. También se define el L infinito, pero por el momento no me voy a meter mucho en eso. Es el conjunto básicamente es el conjunto de funciones acotadas, que también se puede definir. O sea, aquí se puede definir LP para P desde 0 a infinito, cerrado en infinito. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues definir clases de equivalencia. Dos funciones que tengan esta propiedad, vamos a decir que son equivalentes, si son iguales casi en todas partes, ¿sí? O sea, excepto en un conjunto de medida 0. Y a esas clases de equivalencia son las que forman el espacio LP. Abusa uno de la notación y en realidad, por ejemplo, uno pone F en LP. En realidad, tendría uno que poner la clase de equivalencia que está en LP. Pero con esto, lo que uno quiere decir es que vamos a tomar una F que está en la clase de equivalencia de la cual forma parte esta F. ¿Sí? O sea, pero en realidad, todo esto, pero complicaría como que la notación bastante estar trabajando con clases de equivalencia. Entonces, abusando un poco, pues se habla de que esta función está en LP. En realidad, esta función no está en LP. Esta función está en una clase de equivalencia a la cual pertenece a esta F, ¿no? Pero bueno, vamos a estar haciendo abuso de esa notación. Entonces, pues se definen las normas en los espacios LPs. ¿Dónde está la norma? Aquí está, ¿no? Pues se definen para tres casos. Que este es el que más nos va a interesar, ¿no? Para cuando P está entre 1 e infinito. O sea, P mayor o igual que 1, pero finito. La norma bueno, antes hay que probar que estos espacios LPs forman un espacio vectorial, es decir, que la suma está aquí, que multiplicado por una constante sigue estando aquí, o constante tiene las propiedades de un espacio vectorial. Y entonces definimos la norma P, pues sí, siguiendo la idea de Riesz. Ay, perdón. Es la integral del valor absoluto de f de la P y todo esto elevado a la 1 entre P. Eso es para P entre 1 e infinito. Si P está entre 0 y 1,
no se puede definir la norma así. De hecho, esto no es una norma si P está entre 0 y 1. Si P está entre 0 y 1, la norma hay que definirla de esta manera, sin elevar esto a la 1 entre P. Y esta es la que resulta ser una norma para cuando P está entre 0 y 1. Y cuando F está en el infinito, en la norma lo que se define, este supremo esencial que se le llama, es algo así como como estas son funciones acotadas, o básicamente acotadas excepto por un conjunto de medida cero, la norma es la más pequeña de las cotas. Sería como el ínfimo de las cotas superiores de estas funciones. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho ahorita en esto. Los que nos va a interesar más son estos. Pero insisto, la norma no se define igual para P entre 0 y 1, se define así, y en L infinito se define así. Y bueno, los resultados son relativamente simples para probar que eso es una norma, son unas cuestiones de álgebra. No sé, por ejemplo, esta desigualdad, que Y es menor o igual que Y a la P si Y está entre 0 y 1, y es mayor que Y a la P si Y está en 1 infinito, bueno, algunas propiedades aquí algebraicas. Esto que está aquí, que no es más que ver pues el desarrollo de un binomio, ¿no? Ver que esto es menor o igual que esto. O sea, son propiedades muy simples, ¿no? Esas están aquí. Aquí es donde se prueba que el EP es un espacio vectorial, ¿no? Y a lo que quiero llegar es a la norma, ¿no? O sea, todos los LPs que se definieron son espacios vectoriales. Y para definir las normas, aquí sí hay algunos resultados importantes. Uno es la desigualdad de Holder, ¿no? Que dice que esto, en el contexto del análisis funcional, es una cosa importante. Esto lo que dice es que algo así como que LP y LQ son espacios duales. Pero bueno, aquí es nada más este teorema, ¿no? Que si se cumple esta igualdad, 1 entre P más 1 entre Q igual a 1, F en LP, G en LQ, entonces el resultado es que el producto está en L1 y además la norma 1 es menor o igual que el producto de las normas. Esa es la desigualdad de Holder. Que bueno, sí requiere un trabajito, no mucho, pero voy a enunciar ahorita los resultados. Y luego, pues, de hecho, la más importante, porque esto es lo que nos va a decir que tenemos una métrica, bueno, que tenemos un espacio normado. Para tener un espacio normado necesitamos la desigualdad del triángulo. Y bueno, en la desigualdad de Minkowski, pues es precisamente la desigualdad del triángulo. Si tenemos una P entre 1 e infinito y dos funciones en LP, entonces la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Bueno, esta desigualdad de Minkowski, pues es la que nos dice que ya se tienen las propiedades de un espacio vectorial normado. Entonces, este es para P entre 1 e infinito. Para P entre 0 y 1, hay que hacer otro procedimiento. Aquí doy un ejemplo, esto se los paso en el archivo, que si quisiéramos definir igual la norma para P entre 0 y 1, pues no, esto no resulta ser una norma. Aquí doy un ejemplo numérico en donde no se obtiene una norma si se define así la norma. Entonces la norma hay que definirla más bien de otra manera, hay que demostrar ahí algunos resultados algebraicos, pero esto no lo vamos a ver ahora. Y bueno, pues aquí el resultado principal. Bueno, el resultado principal, una vez se prueba que son normas, entonces, bueno, definimos la convergencia en LP, como se define la convergencia en cualquier espacio normado. Fn converge a F si la norma de la diferencia tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿no? Y bueno, pues se tienen las propiedades de convergencia de cualquier norma.
si una sucesión converge a F, cualquier sucesión también converge a F. Si dos sucesiones convergen al mismo vector, entonces los dos vectores son iguales, aunque aquí hay que recordar que son iguales como clases de equivalencia. Si lo vemos como funciones, van a ser iguales solamente, excepto en un conjunto de medida cero. Y bueno, pues la linealidad, que nuevamente es linealidad visto como clases de equivalencia. Si no, solamente es excepto en un conjunto de medida cero. Y pues el resultado, digamos, central, que es lo que le da pues toda la fuerza a estos espacios NPs, porque se vienen a convertir en los espacios típicos, espacios vectoriales normados completos, que es lo que se llaman los espacios de Banach. Entonces, pues se prueba que estos espacios LPs, con la norma que se definió para todos, o sea, para casos entre 0 y 1, entre 1 e infinito, para infinito, todos, resultan ser espacios normados completos. Es decir, todos los espacios LPs son espacios de Banach. Y bueno, la demostración, si se fijan, pues se utiliza ya todos estos teoremas de convergencia. Se utiliza el lema de Fatou para probar una desigualdad, y después se utiliza el teorema de la convergencia dominada para probar una igualdad. A ver, vamos a ver si lo podemos ver con detalle esto. Vamos a ver. Vamos a probar que este es un espacio normado completo. Antes hay un resultado que me parece que nos da un criterio para saber, acá, este último. Este es un resultado general. Si tenemos una sucesión de elementos de un espacio vectorial normado tal que esta serie converge, entonces, perdón, si pasa que cuando esta serie converge, esta también converge, entonces X es completo. Entonces, este es el resultado que vamos a utilizar para probar que es completo. Vamos a probar que la convergencia de esta serie implica la convergencia de estas sumas parciales. Una vez que probemos eso implica que el espacio es completo. Entonces vamos a tomar una sucesión de funciones en NP, tales que esta serie converja. Y vamos a probar que esta sucesión de sumas parciales converge en LP. Acá es convergencia en R, es decir, estos son números reales. No estoy trabajando con complejos, estoy tomando esos como espacios vectoriales sobre los reales. Se puede trabajar también sobre los complejos, hay una dificultad ahí adicional, pero básicamente son las mismas ideas. Entonces, a partir de la convergencia de esta serie, tenemos que probar la convergencia de estas sumas finitas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, definimos f de x como la serie esta. Si esta serie es convergente, es absolutamente convergente. Si esta serie es absolutamente convergente, esto está bien definido. Y si no, pues definimos f de x como 0. Y definimos Gn como la serie formada por los valores absolutos de las fk. Entonces, estas Gns, como estas son sumas de valores absolutos, esa es una sucesión no decreciente. Entonces, llamamos g de x al límite de estas, y además no negativa, ¿no? Llamamos g de x a este límite, aplicamos el lema de Fatou, solamente lo voy a ver para el caso P en un infinito, ¿no? El lema de Fatou nos dice que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Entonces, bueno, primero tenemos esta desigualdad, esto a la 1 entre P, sí, como este es no decreciente, o si quieren creciente, entonces esta GP es
perdón, el límite, esta es una asociación no decreciente, es decir, es una asociación, sí, estaba creciendo, ¿no? Estaba creciendo, y F es el límite cuando la serie es absolutamente convergente. Entonces, esto que está aquí, sí, bueno, Gn a la P converge a G a la P, pero aquí estamos aplicando el lema de Fatou, ¿no? O sea, que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de estas. Cuando el límite inferior existe, pues no ponemos límite inferior, ponemos límite. Pero esto que está aquí es el límite de esto que está aquí, porque así lo definimos antes, estas sumas parciales, y esto es menor o igual que el límite de, aquí cómo está, es el límite de las sumas parciales de, sí, aquí es del valor absoluto de la suma de estas normas, pero como esto es no negativo, pues entonces podemos quitar el valor absoluto. Aquí no sé por qué puse menor igual, pero bueno, como quiera que sea, esto es igual o menor igual que la suma de esta suma. Y este límite, pues es lo que estamos asumiendo como convergente. Esta serie la estamos asumiendo como convergente, de manera que entonces lo que tenemos, es que esto que está aquí, es finito, y además, bueno, eso para pensar uno no lo voy a ver, pero además tenemos esto, que el valor absoluto de la suma, menor o igual que la suma de los valores absolutos, esto es menor o igual que la G que definimos antes. Entonces, como G está en LP, y esto es menor o igual que G, entonces esta F también está en LP. Aquí nada más es un poco de álgebra. Esto es menor o igual que esta suma a la P. O sea, si ustedes desarrollan esto a la P, esto queda menor o igual que 2 veces G a la P. Y ahora, como esto es integrable, aplicamos el teorema de la convergencia dominada. Entonces, el límite de estas integrales es la integral de este límite, pero este límite pues es 0 porque estas convergen a esta, y entonces ya tenemos que efectivamente, ya tenemos el resultado. Bueno, acá es más para los otros casos, y ya tenemos el resultado que si esta serie converge, entonces esta también converge, por lo tanto, este espacio LP es completo. Bueno, lo hice aquí muy rápido, vean ustedes los detalles, pero pues aquí lo que yo quisiera hacer énfasis es cómo ya los teoremas límite de Lebesgue, pues ya son los que permiten hacer todo este manejo. De hecho, aquí aplicamos el lema de Fatou y el teorema de la convergencia dominada para poder probar que estos espacios LP son completos, y eso es lo que hace Riesz. Lo que hace Riesz, que se interesó en esta teoría de Lebesgue gracias a Fatou. Y bueno, le empezó a sacar jugo a todo esto y demostró resultados muy importantes ya dentro de la teoría de funciones, y también resultados que tienen que ver con la teoría de la medida. Pero bueno, hasta aquí es lo clásico, ¿no?, de los espacios LP. Los espacios LP son espacios vectoriales normados, completos, es decir, son espacios de Banach. Y el único que es espacio de Hilbert, es decir, el único que está definido por un producto interior, es L2. Entonces, pues no sé, lo vi muy rápido, pero esto es como lo básico de los espacios LPs. Lo que quiero ver son algunas propiedades, estas propiedades que lo vinculan con este concepto de integridad uniforme. Pero bueno, si hay dudas o preguntas o quieren que veamos
no sé, algún detalle de una demostración de los espacios LPs, pues la vemos. No sé si fue demasiado rápido. Como ven, abundamos más en algo de esto de acá, de los espacios LPs. Lo que hace es definir la norma. La desigualdad de Minkowski nos da la desigualdad del triángulo para el caso en que P está entre 1 e infinito. Y después, después esto nos sirve para probar que los espacios LPs forman espacios vectoriales normados. Ya, bueno, se prueba que la norma se define es una norma, y luego se prueba la completez, pues ya utilizando los teoremas de convergencia de Lebesgue. ¿Qué dicen? Yo tengo una pregunta, más como una curiosidad, ¿no? Eh, mm, ¿Los espacios LPs nada más para eso sirven o tienen otras aplicaciones? Bueno, no, sí tienen muchas más aplicaciones. En el análisis funcional, eh, sí, tienen muchas aplicaciones. Eh, Aquí les puedo recomendar un libro de análisis funcional donde ven un poco más de esto de los pares de LPs en esa dirección del análisis funcional. Y bueno, para empezar, pues son los espacios de Banach como los típicos, que permiten después, bueno, extender un poco estas ideas para trabajar con espacios de Banach ya en forma general. Y hay algunos resultados importantes, pero bueno, ya dentro del análisis funcional. Yo les comentaba que a nosotros, bueno, no a nosotros, sino que en la teoría de la probabilidad, el uso principal que se le da a los espacios LPs es bueno, es para la teoría de los procesos estocásticos, por su relación que hay con la convergencia en probabilidad y por la integrabilidad uniforme. En particular, bueno, los más utilizados son los espacios L2. En particular, por ejemplo, cuando se define la integral estocástica, eh, a ver, una integral en general se define como un límite, ¿no? De hecho, la integral de Riemann es un límite, la integral de Lebesgue es un límite. La integral estocástica es otro tipo de integral que también se define como un límite. Y el límite que se utiliza para definir la integral estocástica, es decir, la integral con respecto a un proceso estocástico, es precisamente la convergencia en L2. O sea, se utiliza la completez en L2 para poder demostrar también ahí la existencia de la integral estocástica. Tampoco se da constructivamente, pero la completez de los espacios L2 nos permiten definir una convergencia, demostrar que hay una convergencia en L2, y eso a lo que converge en L2 es a lo que se le llama la integral estocástica. Entonces, ese es, en la teoría de la probabilidad, es el principal uso que tiene. Esas propiedades que permiten trabajar con los procesos estocásticos y en particular con las integrales estocásticas. Pero repito, hay otras aplicaciones dentro del análisis funcional, que de hecho surgieron así, más bien dentro del análisis funcional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? No, bueno. Pues miren, este concepto de integralidad uniforme sí es un poquito complicado al inicio,
Eh, esta parte de integrabilidad uniforme, yo la tomé, a ver, un poco un comentario al margen, cómo trabajo yo. Eh, Cuando yo leo una demostración o una definición o un concepto, o sea, lo primero que hago pues es entender cómo está demostrado, eh, verifico cada paso de la demostración, del libro que esté leyendo, del artículo, pero después de eso yo hago mi propio razonamiento, es decir, yo me agarro el problema, ya sabiendo obviamente cómo se resuelve, pero me voy aclarando ya más cosas cuando yo lo escribo con mi propio razonamiento, porque a veces seguir un razonamiento de un autor puede ser un poco complicado, porque como que a veces hay que ir adivinando como cómo dio ese autor un paso de un renglón al siguiente. A veces uno se tarda días en entenderlo. Eh, este tema de integralidad uniforme, yo lo estudié en el libro de Meyer, de Paul Meyer, en donde da esto como un complemento a la teoría de integración. Y la verdad me tardé un buen de tiempo en entender el concepto, en entender las demostraciones. Y bueno, ya después que lo entendí, entonces ya escribí yo mi propia demostración, eh, siguiendo ya la manera en que yo tengo de razonar o de ir demostrando las cosas, ¿no? Pero, o sea, lo que les quiero decir es que a mí se me hizo difícil al inicio este tema de integrabilidad uniforme. Después ya me di cuenta que no es tan complicado, por lo menos la definición, ya la aplicabilidad o demostrar cuándo una familia de funciones es uniformemente integrable, ya no es tan sencillo. Pero bueno, miren, la idea básica se las adelanto, es la siguiente. Eh, eh, ¿Se acuerdan ustedes del resultado de series que dice que una serie es absolutamente convergente si la cola tiende a cero? ¿Sí se entiende eso? ¿O quieren que lo escriba acá en Scientific? O sea, de hecho, una serie de números reales es absolutamente convergente si, solo si, la cola, es decir, si tomamos la suma desde n hasta infinito y tomamos el límite cuando n tiende a infinito, eso tiende a cero. No solo el término general tiende a cero, sino toda la cola, es decir, todo lo que a partir de n, en el límite, eso tiende a cero. ¿Sí? Eso se ubican con ese resultado de series. ¿Sí? ¿O no? Sí, Sí, o sea, es un resultado que se utiliza mucho, o sea, para demostrar que una serie es convergente, muchas veces lo que se hace es demostrar que la cola tiende a cero. Y aunque no se sepa que converge, ya sabiendo que la serie que empieza en n, de n a infinito, el límite cuando n tiende a infinito de eso es cero, entonces la serie es absolutamente convergente. Bueno, la serie de los valores absolutos. Bueno, para la integral tenemos un resultado similar que lo vamos a probar. No sé si hoy, pero les quiero dar la idea general de lo que es la integrabilidad uniforme. Esto es equivalente a ese resultado de series. Si nosotros tomamos una función integrable, ¿qué quiere decir eso? Que la integral sobre todo el espacio es finita. Bueno, pues el resultado es que una función es integrable si, solo si, la integral sobre la cola, ¿sí? Sobre el conjunto de puntos en donde la función es mayor que alfa, cuando alfa tiende a infinito, es cero. Es la generalización de este resultado de series, de que una serie es absolutamente convergente, si, solo si, la cola tiende a cero. Entonces esto,
una función es integrable si solo si pasa esto. ¿Sí? Eso lo vamos a probar, pero digamos, este es el resultado inicial. Para una función integrable, es un resultado que se utiliza mucho para probar que una función es integrable. Se demuestra que la cola tiende a cero. O sea, la integral sobre la cola tiende a cero. ¿Sí? O sea, la integral sobre, que más o menos es como intuitivo, ¿no? Podría decirse, aunque la intuición ya vemos que falla muchas veces. Si integramos sobre el conjunto de puntos en donde la función toma valores muy grandes, pues como que eso no tiene que pesar mucho para que la función sea integrable. Y de hecho, pesa tan poco que en el límite es cero. ¿Sí? Entonces, esta condición es una condición necesaria y suficiente para que esta función sea integrable. Bueno, entonces ahora, ¿qué significa que una familia de funciones sea uniformemente, no, me fui para atrás. ¿Qué significa que una familia de funciones sea uniformemente integrable? Bueno, pues significa que si tenemos una familia de funciones medibles, ¿no? O sea, siempre vamos a trabajar con funciones medibles, asumimos que tenemos un espacio de medida. Si tomamos esto, que hace un rato dije, para que esta función sea integrable, el límite de esto tiene que ser cero, pero ahora, si tenemos una familia de funciones y esta cantidad, el supremo de estas cantidades sobre todas las f's en esta familia, si ese límite es cero, entonces se dice que la familia es uniformemente integrable. ¿Sí? Es decir, las colas se van a cero uniformemente. O sea, la idea es como que bastante simple, ¿no? O sea, si pasa esto, para cada f, la f es integrable. Pero aquí se pide mucho más, no solo que para cada f, sino que el supremo de todas estas tiende a cero. Entonces se van a cero, así como juntitas, ¿no? Uniformemente. Esa es la definición de integrabilidad uniforme. Uno de los problemas que hay es tener criterios que permitan demostrar que una familia de funciones es uniformemente integrable. Y esos criterios son los que son un poco complicados. Por ahí hubo un criterio que yo cuando leí el libro de Meyer, me llevó un par de semanas entender el criterio para que una familia de funciones sea uniformemente integrable. Pero después se tienen resultados pues muy interesantes, muy bonitos. Bueno, para empezar, esto lo vamos a ver con detalle la vez próxima. Aquí nada más le estoy enunciando los resultados. Para empezar tenemos el resultado, una generalización del teorema de la convergencia dominada, que es como el teorema de convergencia más general de la teoría de la medida. Si tenemos una sucesión de funciones que sea uniformemente integrable y tales que el límite de este exista, excepto lo más en un conjunto de medida cero, esto siempre va a ser así, entonces el límite es integrable. Y además, la integral del límite es el límite de las integrales. El teorema de la convergencia dominada viene a ser un caso particular de este teorema. Este teorema viene a ser entonces el teorema como más general de convergencia de la teoría de Lebesgue. Este ya no lo hizo Lebesgue, este fue posteriormente. Pero es el resultado más fuerte que hay para que se pueda intercambiar el límite con la integral. Basta con que la familia de funciones sea uniformemente integrable, bueno, y que tenga un límite. Si se tiene eso, se tiene el intercambio del límite con la integral. Entonces, es un tercer teorema de convergencia más fuerte que los anteriores. Digo más fuerte porque, que claro, requiere también una condición más fuerte, que la familia de funciones sea uniformemente integrable. Pero es un resultado más general
los que teníamos. Y entonces tenemos algunos resultados, por ejemplo ¿no? Que nos dicen condiciones equivalentes para que una familia, una sucesión de funciones sea uniformemente integrable, que se cumpla esto que está aquí, o que se cumpla que este límite es finito, y en el caso positivo, pues algo similar, en condiciones equivalentes, aquí una sucesión sea uniformemente integrable, ya sea que esto sea cero, que esto sea finito, y esto, bueno, voy a terminar nada más enunciándoles este resultado, que es así como una maravilla en la teoría de la probabilidad, utilísimo, van a ver para el estudio de martingalas, por ejemplo, este resultado es un resultado que permite trabajar muy fácilmente las martingalas que están en L2. Fíjense, el resultado dice que si tenemos una variable aleatoria integrable y consideramos todas las esperanzas condicionales de esa variable aleatoria sobre todas las sigmas álgebras que estén contenidas en F, sobre todas, o sea, consideramos esta familia de esperanzas condicionales donde G es cualquier sigma álgebra contenida en F, entonces esta familia es uniformemente integral. Ese es un resultado que, así fuertísimo, nos va a permitir demostrar, no sé, convergencia de martingalas, demostrar que una sucesión de martingalas es una martingala, nos va a permitir demostrar varios resultados. El hecho de que si consideramos todas las esperanzas condicionales con respecto a todas las subsigmas álgebras de la sigma álgebra inicial, esta familia es uniformemente integral. Resultado fundamental. Lo vamos a demostrar y bueno, con esto terminaría esta exposición. Aquí nada más, bueno, les hice como una idea de en qué consiste este concepto de integrabilidad uniforme. Más adelante vamos a ver más sobre convergencia en LP, porque ahí lo que vimos fue solamente que LP es completo, pero hay otros resultados de convergencia en LP. Por ejemplo, esto de convergencia en LP implica convergencia en probabilidad, y que combinado con la integrabilidad uniforme nos puede dar incluso convergencia uniforme sobre conjuntos de probabilidad grande, cosas de ese tipo. Pero bueno, esto lo vamos a ver, todo esto de integrabilidad uniforme lo vamos a ver con detalle en la siguiente sesión. Aquí nada más les quise dejar como un panorama general de pues, la definición y la idea básica de lo que es la integrabilidad uniforme. O sea, quiere decir como que son integrables y las colas se van a cero, donde la cola la tomamos como esto, uniformemente. Y el problema central, o uno de los problemas que se presenta es tener criterios que permitan demostrar que una determinada familia es uniformemente integrable, porque una vez que tenemos eso, pues ya tenemos una cosa que tiene condiciones bastante fuertes y permiten trabajar con ellas mucho más fácilmente. Pero insisto, todo esto desde acá, desde el inicio de la integrabilidad uniforme, lo vamos a ver con más detalle la próxima vez. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Bueno. Sí. Bueno, precisamente sobre ese concepto de integrabilidad uniforme, sí. Bueno, ahí aparece una definición del límite y bueno, en ambos conceptos, bueno, y esos límites son en sentido de sucesión de funciones, creo que es la definición 2, mejor. No, son límites son límites reales. Son límites de números reales, ¿no? De reales. Okay. Ya cuando decimos esto,
Esto es un número real. Ujú. Esta integral es un número real. Cuando decimos que este límite es 0, estamos hablando del límite límite como números reales. Ujú. Igual acá, cuando hablamos del supremo, porque si no, de todas maneras, si no, de hecho, no podríamos hablar aquí del supremo. Todo esto que está aquí adentro son números reales. Sí. O sea, estas integrales son números reales. Entonces, sí, no hay que confundir con las sucesiones uniformemente convergentes. Ese es otro concepto. Estas son familias de funciones uniformemente integrables. Sí hay otro concepto que es familias de funciones que son eh, mm, eh, Sí. uniformemente convergentes, por ejemplo. Pero aquí no, aquí todo esto que está acá, esta convergencia, o cuando hablamos de los teoremas de convergencia incluso, no sé si vaya por ahí la pregunta, pero cuando Sí. hablamos acá de los teoremas de convergencia, Sí. ese teorema de la convergencia uniformemente integrable, estamos hablando de límites de números reales. Sí, o sea, perdón, quiere decir que todas las convergencias, hasta nuevo aviso, digamos, son referidas a secuencias de números reales. Sí, cuando ya tomamos la integral, ya son números reales. O sea, estas integrales son números reales, digamos, a lo más, cuando tratamos con funciones que no son integrables, a lo más vamos a trabajar con los reales extendidos, van a ser elementos de los reales extendidos. Pero en este caso, que estamos trabajando con variables aleatorias de esperanza finita, que entonces son finitas, excepto por un conjunto de medida cero, pues básicamente podemos pensar que estamos trabajando en los números reales. Sí, no estamos trabajando con convergencia. Vamos a trabajar después convergencia de sucesiones de funciones. Nos va a interesar saber, por ejemplo, cuando una sucesión de funciones continuas converge a una función continua, cosas de ese tipo, o una sucesión de funciones que sean continuas por la derecha, cuando convergen a una función que también sea continua por la derecha. Ahí ya va a ser convergencia de funciones, pero hasta aquí, todas las todos los límites que estamos tomando aquí, bueno, a ver, aquí adentro, no sé si se ve esto, Sí, aquí claro. adentro, pues sí es un límite de funciones, pero es un límite puntual. Es límite para cada x, límite de fn de x para cada x. De manera que esto que está aquí lo que nos da es una función con valores reales. Nos estamos integrando una función con valores reales que nos da un número real, y esto que está acá es un límite de números reales. ¿Sí? Ujú. Sí, hasta aquí Sí. todo es convergencia de números reales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando hasta este momento de funciones definidas en el espacio medible con valores en los reales extendidos. ¿Sí? No estamos tratando en este momento con... ya vimos que hay otro tipo otras integrales que serían funciones medibles con valores en otro tipo de espacios. Pero en este momento, hasta este momento, estamos trabajando con funciones medibles definidas en un espacio medible, que ahí sí no son los reales, ahí puede ser cualquier espacio, pero con valores en los reales extendidos. Ujú. ¿Sí? Claro, sí. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? No, entonces, no, pero entonces quiere decir que con que sean esas funciones, con que sean funciones definidas en espacios medibles, independientemente de la naturaleza de dichos espacios, bueno, sigue siendo cierto este teorema. Es decir, no... Sí, eso Ujú. sí, el espacio de medida, hay algunas propiedades que requieren que la medida sea finita, o que sea sigma finita. Sí. Pero estamos trabajando, de hecho aquí estamos asumiendo en toda esta parte que las medidas son finitas, pero estamos trabajando en un espacio de medida cualquiera, un conjunto
con su sigma álgebra y una medida. Ahí no importa en dónde estemos, ahí puede ser cualquier espacio. O sea, este espacio F, con su sigma álgebra y su medida, es cualquier espacio. Lo que tiene valores reales son las funciones definidas sobre F. Y todos esos teoremas son válidos digamos, siempre que tengamos un espacio de medida cualquiera, las funciones medibles van a tener todas estas propiedades que hemos estado demostrando. Funciones medibles con valores reales, o los reales extendidos. Pero sí, acá sí es general, es para cualquier espacio de medida. Y aquí ya estamos con una teoría general de integración. Ya no estamos con la medida de Lebesgue. Aquí ya esta medida es una medida cualquiera definida en un espacio de medida que de hecho pues ni siquiera necesita tener una estructura topológica, por ejemplo. Es nada más el conjunto, su sigma álgebra y la medida, nada más. Y en todas esas definimos funciones medibles con valores en los reales extendidos. Por eso es que cuando tomamos límites de integrales o límites de funciones incluso, estamos en los reales extendidos. Pero acá, sí, como tú dices, cualquier espacio de medida. Acá es una teoría de integración general para cualquier espacio de medida. ¿Sí? Claro que sí, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? De momento no. Bueno, pues entonces yo creo que le dejamos aquí y bueno, vemos con más detalle este tema de integralidad uniforme que, insisto, sí es, yo creo que es de lo... Este y el teorema de Radon-Nikodym son como los dos resultados como más difíciles, digamos. O sea, todo esto que tiene que ver con la integralidad uniforme y la demostración del teorema de Radon-Nikodym son como los resultados así que sí, como que hay que verlos con algunas cosas con lupa porque luego se le escapa a uno alguna condición que no se cumple. Entonces hay que estar viendo muy bien detalladamente cada demostración, porque no es un tema fácil. La integralidad uniforme no es un tema fácil de trabajar, y el teorema de Radon-Nikodym, pues porque requiere algunos resultados previos. Y requiere trabajar con medidas con signo. O sea, no es tan simple el teorema de la demostración del teorema de Radon-Nikodym. Es muy simple su enunciado, pero su demostración es bastante compleja. Pero yo creo que son los dos resultados que son más complejos. O sea, bueno, este tema de integral uniforme y el teorema de Radon-Nikodym. De lo que hemos visto hasta ahora es como lo que sí parece más complicado y que entonces hay que meterle ahí más, pues estar analizando más, estar viendo con más detalle las demostraciones, ver qué va diciendo cada teorema, porque si no, no se entiende, si no, después ya se pierde uno. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues nos vemos en la próxima semana, el próximo martes. Yo siempre, dejo de compartir. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Alexis, Benjamín, Jonier, no sé si puedo decir Jonier o Jonier, Per, Diego, Héctor, Patricio, Daniel, Charbel o Charbel, Osvaldo, Jeff, Freddy, Jan, Mónica, y son los que veo aquí, no sé, no sé si veo a todos en pantalla. Y bueno, Claudia, como siempre, por su trabajo, que nos permite hacer todo esto. Y bueno, pues nos vemos. Gracias, hasta luego. La próxima semana. Hasta luego, que tengan una buena noche, descansen y cuídense. Porque todavía sigue. Gracias, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.